La apicultura, o crianza de abejas, es una actividad de gran importancia socioeconómica y ecológica, tanto para la producción de alimentos y otros productos como para la salud del medio ambiente. Las abejas son cruciales para la polinización de cultivos, lo que impacta directamente en la producción de alimentos y la biodiversidad. Además, la apicultura genera ingresos y empleo en zonas rurales, contribuyendo al desarrollo sostenible. Vamos a empezar. Las abejas son bioindicadores, son muy vulnerables a los contaminantes que hay en el medio ambiente. Uno de los problemas que tenemos de muerte masiva de abejas, no solo en México, sino en todo el mundo, es que por el uso de agrotóxicos altamente peligrosos para la vida, pues están causando despoblamientos masivos. O sea que vas a abrir la colmena y te encuentras con la reina y un puñito de abejas, porque todas las abejas pecoreadoras murieron en campo. Neonicotinoides, chiles, cultivos de chiles. Y en algunos lugares, en Querétaro tenemos varios casos de muerte masiva de abejas. En mi caso, de hace 2 años, que me mataron, no sé, eran 127 colmenas que teníamos aquí cerca de la caseta de Chichimequillas, y de un día para otro, o sea, muerte masiva total, que ibas, levantabas y estaban todas las abejas muertas. El fipronil, me mandó al laboratorio, y no hay, o sea, hay muchos productos autorizados, altamente tóxicos, que no deberían de estar autorizados ni deberían de comercializarse, pero ahí están. Entonces, es un papel de bioindicador. Las abejas son polinizadores. En el caso específico de Apis mellifera, es un polinizador de cultivos que los humanos comemos. Entonces, frutas, pepinos, o sea, donde contratan a apicultores para que metan abejas para polinizar, están los manzanos, están las almendras en Estados Unidos, los berries, cocos, por ejemplo, ¿no? Los aguacates de Michoacán. De acuerdo a los que están investigando en este tema de polinización, hay una variación. Unos dicen de 60 y otros hablan de hasta 80% de que Apis mellifera poliniza los alimentos que consumimos. Entonces el impacto pues sí es fuerte. Ahora, en el caso de México, por ejemplo, Querétaro llegó a tener muchas más colmenas de las que tiene ahorita, pero no hay una medición, no hay un estudio de qué pasaba cuando hay más abejas y qué pasa ahora que hay menos abejas. No hay un estudio tal cual, ¿no? O sea, polinizan el maíz también, que aparte de que se hace por viento, también las abejas lo polinizan. El impacto tendría que ser, de acuerdo a los estudios, es significativo. Ahora, no tenemos una comparativa de qué pasaba antes y qué pasa ahora, en el caso específicamente de Querétaro. Y ojalá hubiera estudios para ver el impacto. Sabemos, por ejemplo, en los cítricos, en los naranjales, mandarina, naranja, limón, que donde están las abejas hay mejor polinización de los cultivos en un radio visible a 1 kilómetro a la redonda. Visible, así que lo ves, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, tamaño. Y las abejas llegan a volar, no sé, 2-3 kilómetros cuando hay una abundante floración. Cuando hay escasez, pues llegan a recorrer más distancias. Pero 1 kilómetro a la redonda, garantizado la polinización. ¿Cuántas colmenas por hectárea? Según esto dicen que 5 colmenas por hectárea. Yo no he tenido la experiencia de meter a colmenas a polinización, porque no solo polinizan alimentos humanos, sino que polinizan vegetación. Entonces las abejas, o sea, Apis mellifera es una más de las 20,000 abejas que hay. Entonces, el aumento de biomasa, de polinización, de vegetación, que no aprovechamos los seres humanos, pero es parte de la biodiversidad, las abejas tienen un papel clave para la reproducción de la vegetación. Y aumenta de biomasa, implica madera, implica oxígeno, implica pues la formación de tierra, pues implica muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, por mencionar Apis mellifera, pero lo que le pasa a Apis mellifera le pasa a todas las demás abejas y muchos otros insectos que se ven afectados por el uso de agrotóxicos, que finalmente terminamos comiendo, desgraciadamente. Lo compras, llegas a tu casa, le das una buena lavada y se le caen, eso es falso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que son agroquímicos que no tienen color, en la mayoría de los casos, muy pocos tienen olor, y la gente no se da cuenta y dice, bueno, en las comunidades indígenas, ¿no?
no tiene color, no tiene olor, es inofensivo, ¿no? Entonces lo usan. Entonces, ha llegado casos alarmantes donde mismos apicultores recogen envases para envasar su miel. O sea, ¿qué pasa por su mente de aprovechar? Porque en las culturas indígenas el asunto es el convivir con la naturaleza y aprovechar lo que puedas aprovechar. Entonces, bueno, ¿no? O sea, es algo que se tiene que difundir, de no usar envases que no hayan sido usados antes para un alimento, si se va a reciclar el envase, o preferentemente, pues envases nuevos para un alimento que producimos los que producen las abejas y que los apicultores aprovechamos, que es la miel. Y que lo producimos y que el cultivo que hacemos es para producir un alimento, no para producir una mercancía, que es lo que muchos agricultores hacen. No tienen ningún interés u objetivo de producir un alimento, sino una mercancía en cantidad para poderla comercializar, sin importarle la calidad de lo que están comercializando. Las abejas originarias de México son las meliponas, las trigonas y demás, que hacen, que son abejitas mucho más pequeñitas, que producen la miel de melipona, que están sobre todo en las partes de los trópicos y que, por ejemplo, en la parte de la península, la parte de Veracruz, un poco la Huasteca, es los lugares donde hay esta abeja melipona. El papel que tenía en las culturas era pues, algo sagrado, la abeja bendita, ¿no? El uso de la miel en sus rituales. No era cualquier cosa. Cuando llegan los españoles, introducen Apis mellifera, que cuando menos no había en ese momento, pero le introducen la iglesia, los padres, que son los que empiezan a traer en la evangelización y a reproducir las abejas y a enseñar la apicultura. Y la usan para las velas, para que la cera de la abeja se vaya a las iglesias para iluminar. Y como segundo, pues la miel, ¿no? Pero hay lugares, no sé si aún todavía lo haya, donde los apicultores llevan su cera a las iglesias y actualmente los apicultores comercializan o hacen velas en el Día de Muertos, culturalmente. En México, a diferencia de otros países, bueno, creo que Centroamérica está en la misma situación, la apicultura es una actividad social. Hay, según datos oficiales, según el Atlas, hay más de 40,000 familias en México dedicadas a la apicultura. Te digo, la mayoría son muchos apicultores con pocas colmenas, específicamente en el caso de la península, Veracruz. Pero hay la cultura de que cuando un enjambre llega a tu casa es un buen augurio, porque te escogió para vivir, escogió tu lugar, tu casa, para estar ahí. Entonces, y aún hoy, cuando llega un colibrí que llega a tu casa, que vuela sobre tu casa, dice, ay, mira, nos va a ir bien, nos vino a visitar un colibrí. Entonces hay una relación emocional, cultural, sobre lo que significan las abejas cuando tú tienes abejas. Entonces no cualquiera tiene abejas, tiene que haber una que te guste, que valores y que estés dispuesto a los piquetes, ¿no? O sea, antes el conocimiento de las abejas era eso, volaban, producían miel y picaban. Pero ahora, actualmente, pues hay muchas más enfermedades y ya es insuficiente. Hay que controlar plagas, hay que alimentar y hay que saber. Ahora, cuando en los 70s, 80s era el boom de la apicultura en México. Repartieron colmenas en todos los municipios y en muchas comunidades se estaba pasando de la apicultura de tronco a la apicultura moderna, que es de caja de colmena, y México llegó a ser el primer productor mundial de miel y el segundo exportador. Ahorita obviamente ya estamos muy retiradito de eso, sobre día 11º, 12º, algo así. Antes había mucho mejores condiciones climáticas, no teníamos que alimentar. La abeja europea que nos habían traído, o sea, la abeja que se estaba cultivando, era muy sencillo, no implicaba una inversión. Cualquier compañero podía tenerlas, sobre todo comunidades indígenas. Las tenían en el traspatio y no implicaba más que eso, ponerte el velo, tener un ahumador, una lata de sardina para hacer tu humo y echarles y quitarles la miel.
Después se cambia a la colmena moderna, que aumenta la producción. Después viene la africanización, ya no las puedes tener en el traspatio porque hay piqueadura de gente y hay gente que se molesta o hay gente alérgico, entonces las tienes que retirar. Entonces ya implica que cuando más tienes que tener un vehículo o contratar un vehículo para tenerlo a varios kilómetros de distancia de tu casa y hacer una inversión. Lo que fue primero es el humano, provocó una alteración en el clima. O sea, no es un cambio climático que se da, bueno, es que ya nos tocó. No. Es una alteración que estamos provocando por nuestra forma de organización económica, política, social, de sobrevivencia, ¿no? O sea, específicamente el sistema que nos gobierna, pues es el capitalismo. Y hay varios que se sienten orgullosos o realizados cuando dicen, no, es que mi objetivo es el ganar. O sea, no hay un interés de conservar. Los únicos que han conservado son los indígenas, las culturas originarias que viven en la naturaleza, respetando y cuidando, porque su cultura es muy diferente de cuidar a la madre tierra, que es la que nos da de comer. Entonces ya no está en el ganar del abuso de destrucción, sino en cuidar porque es lo que me da. De la alteración climática, pues fue primero por el ser humano, ¿no? Que fue provocada por el ser humano. Que hay afectaciones ahí, no solo hay en las abejas, sino en todos los demás insectos y en todo en el ambiente en general. El consumo de combustibles fósiles, la contaminación, bueno, eso es más que obvio, ¿no? Entonces, hay una afectación a las abejas y a todos los demás animales, sí, te puedo decir de los últimos años, yo creo que en los últimos 20, 30 años con el uso de los agroquímicos, y no solo a las abejas, sino a todos los insectos y animales pequeños que les ha afectado. Algunos han desaparecido. Aquí, antes había de las ranitas pequeñas de cristal, había grillos, había luciérnagas, o sea, aquí, que estamos en las orillas, ¿no? Entonces, era desaparecido. O sea, todo eso había y ya no hay. Nos tocó verlo, nos tocó vivirlo y nos tocó ya no verlo. Entonces, las olas de calor, ahora las abejas pues tienen que mantener temperatura interna, tienen que mantener humedad, y las olas hace que nosotros tengamos que darles agua cerca de los apiarios para que las abejas puedan tener sus bebederos y puedan mantener temperatura. Hay mucho menos floración de lo que había antes, hay una alteración de lluvias, ya no son las lluvias con los ciclos que había antes, y pues eso lleva a todo un desastre, ¿no? Entonces ya antes teníamos cosechas seguras de miel, que ahora ya no tenemos. Ahora hay lugares en el país donde puede pasar todo el año y no hay cosecha de miel. Aquí en Querétaro sí tenemos lugares, que es uno de los problemas, tener lugares limpios, seguros, porque uno de los problemas es el vandalismo a los apiarios, ¿no? Que te las tiran o que te las envenenan. Entonces siempre buscamos lugares seguros, que son pocos, hay pocos. No tenemos en ese sentido un apoyo que nos digan, mira, hay tal lugar, te prestamos, le batallamos para conseguir lugares. Entonces, vemos de alimentar las abejas en estas condiciones climáticas adversas para que puedan sobrevivir. Hay lugares como Europa donde nos reportan que ya no hay abejas silvestres entre alteraciones climáticas y uso de agroquímicos. Entonces, lo único que hay son las abejas cultivadas. Y muchos de los enjambres que tenemos en época de abundancia, pues son de enjambres de abejas cultivadas, porque las abejas silvestres, pues ya no están desapareciendo. Entonces, es uno de los efectos. Nosotros lo vemos porque lo vivimos con las abejas, pero estamos seguros que eso le pasa a todos los demás. Entonces, es una de las consecuencias. En cuanto a las abejas en las ciudades, pues tenemos casos muy específicos, como un apicultor que está en París, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente en las ciudades tenemos menos disponibilidad floral, porque se alimentan las abejas, tenemos menos cosecha, en el caso de la miel específicamente, y las abejas no son como los pollos, porque puedes tener pollos y te dicen cómo hacerle, ¿no? Y ahí los tienes y ya llegan al tamaño, llegan al peso y los vendes o te los comes. En el caso de las abejas no tenemos una certeza de qué vaya a pasar.
porque la alimentamos artificialmente para que puedan aprovechar una floración en el momento que debería de haber floración, pero cuando no la hay, pues la seguimos alimentando para sostenerlas. Entonces sí hay una situación de incluso un cambio de manejo para hacer que las abejas sobrevivan. Y en las ciudades, pues, llega a picar algún alérgico, pues ahí te metes en un lío, porque si no es atendido inmediatamente, pues puede morir, ¿no? Entonces, sí implica un riesgo social. Cuando nos reportan un enjambre, lo primero que vemos es en dónde está, cómo está, si implica un riesgo social o no, si hay que acordonar la zona, si hay que ir a qué hora en la noche, que ya están todas las abejas juntas, para aprovecharlas o eliminarlas, porque aquí la prioridad pues es los humanos, ¿no? A nivel local aquí en el municipio de Querétaro tiene un programa que se llama Poliniza Querétaro. Entonces da capacitación y dan apoyos para los apicultores que tienen sus apiarios dentro del municipio de Querétaro. Somos pocos, pero implica eso, o sea, tenerlas aquí, cosechemos lo que cosechemos y no tenemos más lugares. No tenemos una política, por ejemplo, de reordenamiento de lugares, incluso en el mismo municipio de Querétaro. Entonces, los apicultores buscamos, y donde nos dan permiso, pues ahí estamos, y buscamos lugares relativamente seguros en cuanto a seguridad de las colmenas, como en uso de agroquímicos. A nivel municipal, a nivel estatal, pues hay, cuando se declaran, sobre todo en épocas de sequía, cuando hay lluvias excesivas, cuando no solo en apicultura, sino para el ganado mayor, hay problemas de escasez, entonces se implementan apoyos de forraje, y en el caso de las abejas, nos dan a los apicultores. Este año no nos han dado ningún apoyo. El año pasado el secretario de Desarrollo Agropecuario nos dio un apoyo regalado, pues, de un costal de azúcar por apicultor. Es un apoyo simbólico y como tal entendió, obviamente, dijo, esto es literal, esto es para que tengan un respiro. A nivel federal, tenemos actualmente con el gobierno actual un apoyo que se llama Producción para el Bienestar, que algunos apicultores, no a todos, algunos apicultores que tienen menos de 100 colmenas, les dan 7,200 o 7,300 pesos al año. O sea que igual es un respiro. Es un apoyo simbólico porque es simbólico, ¿no? En relación a lo que se requiere y lo que se necesita, pues qué bueno que lo hay, pero no resuelve la problemática. Y decía, yo voy a apoyar o yo apoyo. Y en realidad, como productores primarios, lo que nosotros hacemos nuestro trabajo en el campo, a la intemperie, en las horas de calor, cuando las pecuarias están fuera y podemos trabajar mejor. Y nosotros suponemos que el producir un alimento es cumplir con lo que nos corresponde. Suponemos que los funcionarios tienen que cumplir con lo que les corresponde, y entre eso es ver qué se está produciendo, cómo se está produciendo, qué necesitan los productores del país, la teoría de la autosuficiencia alimentaria, pero no vemos esa corresponsabilidad, no vemos esa coadyuvancia que debería de haber funcionarios productores para sacar al país adelante. Y decía la secretaria, yo les ayudo, pero en realidad no queremos ayuda, queremos que sean autoridad y que hagan lo que les corresponde hacer. O sea, parece que estamos pidiendo limosna. No va por ahí. No nos sentimos en sus proyectos o en sus políticas, que por ejemplo no hay una política pública para atender el campo. No solo estamos hablando de abejas, sino de café, de cítricos, de nada. O sea, dice, sí, hay que producir más, pero no hay una organización para sacar la producción o para comercializar la producción, y nos dejan a expensas de los intermediarios, que obviamente tratan de pagar lo menos posible en su idea del ganar. Y, por ejemplo, y lo ha dicho la presidenta, en el caso de la península, donde hizo su programa de miel para el bienestar, de pagar a 70 pesos el kilo, cuando los intermediarios estaban pagando a 25 pesos el kilo, ¿no? Pero si ves el mensaje de la mañanera, dice la presidenta que, bueno, quien se encarga de alimentación para el bienestar, que van a comprar 30 toneladas de miel, lo cual representa, de acuerdo a los datos oficiales, el 0.13% de la producción nacional. Entonces dices, bueno,
Es simbólico. Es simbólico que bueno que alguien se va a beneficiar, pero no vemos esa coadyuvancia que nuestra lógica tendría que haber para sacar al país adelante. O sea, conjuntar esfuerzos productores con funcionarios, con gobierno, con instituciones, para controles sanitarios, por ejemplo, ¿no? No lo sentimos, no lo vemos, no hay. Aquí en el municipio, a nivel federal, aquí en el municipio pues nos dan apoyo de reinas, están apoyo de tratamientos sanitarios y tratan de atender esta parte y este programa especial que no sé si otros municipios lo tengan, pero cuando menos el municipio de Querétaro lo tiene para atender específicamente la actividad avícola. Y si bien no solo es en Querétaro, en el país, es en el mundo, tenemos que hacer algo. Entonces, por ejemplo, Francia paga a los apicultores por tener colmenas. Entonces, hay otros gobiernos que tienen políticas de cómo fomentar o ayudar a que se sostenga la actividad. Y en México lo que tenemos hasta el momento, lo que yo sé, es a nivel federal, es eso de producción para el bienestar y miel para el bienestar, con esos peros que representan. Y lamentablemente no tenemos una política pública, no tenemos acuerdos. Nos juntamos con el encargado de ganadería de la SADER hace como 3 años y uno de los puntos de acuerdo fue tener un censo real. ¿Qué tenemos? Porque estamos perdiendo colmenas, inventarios, apicultores y no sabemos, no tenemos un diagnóstico real. Entonces, por ejemplo, Colima dice tenemos 5 años con muerte masiva de abejas porque están aplicando fipronil en el coco enano, porque ellos consideran que costo-beneficio implica mayor inversión, mayor rentabilidad los cocos que las abejas. ¿Qué está pasando? Que los apicultores ya no llevan las abejas a esas zonas y se empiezan a mover a otros lugares, aumentando los costos de movimiento de colmenas y empiezan a entrar a los manglares y a otros lugares. Sinaloa, con la polinización, saben, cobran obviamente, pero saben que entran tantas colmenas y salen tantas cajas vacías. Entonces, lo mismo, Chihuahua. Aguascalientes, que tiene 6 años, 7 años, sin una producción de ahorita de la época de lluvia, por el uso de glifosatos, de herbicidas. Ya no están produciendo. Entonces sus costos de producción aumentan y hay que ver si en la temporada de mezquite cosechan o no cosechan. Entonces, y muchos están abandonando la actividad porque ya no les es rentable. Y así tenemos muchos casos en todo el país. Entonces es lo que le diríamos a la presidenta: queremos sobrevivir, ¿en qué nos puede apoyar? Necesitamos políticas públicas, necesitamos leyes, queremos que haya una norma que se está haciendo, que salga de regular fumigaciones aéreas, porque no hay una norma de fumigaciones aéreas. Hay productos fabricados en otros países donde están prohibidos, autorizados en México, que tiene que ver Semarnat y SADER, con sus anotaciones técnicas para que se puedan aprobar. Y tenemos productos, o sea, no solo autorizados en uso, sino no hay una corresponsabilidad, no hay decir, pues ya está autorizado, puede pasar esto y si pasa esto vamos a hacer esto. O sea, no tenemos un gobierno que pueda visualizar eso. No hay quien se haga responsable de muerte masiva de abejas, no hemos tenido en todos los estados que yo conozca ningún caso donde haya habido reparación de daños. Entonces, en el caso de Colima, con varios años de muerte masiva de abejas, tenemos un manual de Senacica que dice usen fipronil cuando esté en este caso. Ese manual, que si bien es de uso oficial, se replica en los productores particulares y lo usan para seguir usando fipronil. Bien, sobre qué les pedimos al pueblo de México en esta carta abierta. Primero, informarles de lo que está pasando, obviamente pedirles su apoyo, no solo poner, muchos ya lo están haciendo en la defensa de la protección de los animales y demás, de poner agua, de sembrar flores nectopoliníferas en sus casas y protegerlas, no usar agroquímicos, no fomentar el uso de agroquímicos. Los que tengan obviamente lugares, pues ponerse en contacto con los productores
para que pongan sus colmenas, proteger a las abejas y consumir lo que se produce en México. Todos conocemos apicultores. Lo mejor es comprar directamente al apicultor, apoyar su economía para seguir sosteniendo las abejas. Aquí en Querétaro hay 2 mielerías, hay otros 2 establecimientos, hay varios establecimientos donde venden miel producida aquí en Querétaro. Querétaro no es autosuficiente, viene miel de otros estados, pero lo importante es consumir, apoyar al apicultor. Cuando hay situaciones de carta abierta como esta, firmarlas, participar en el mundo virtual de la información, en ese caso de Aristegui, de decir lo que estamos pensando, platicar con los demás lo que está pasando, hacer este foco rojo, esta emergencia sanitaria que está pasando en las abejas, informar a los niños, informar a los adolescentes, porque lo que estamos viviendo ahorita, pues vienen las demás generaciones que también lo van a padecer. Entonces, ir como familias corrigiendo nuestra forma de alimentación, nuestra forma de cuidado y consumir directamente con los productores, no solo miel, sino lo que se produce en Querétaro, no a través del intermediario. O sea, en algunos casos hay hasta frutas y verduras que en los supermercados se les ponen los insecticidas, pero bueno, entonces buscar alimentos sanos, comprar miel directamente con el productor local. Hay una página, bueno, aquí en Querétaro hay varios apicultores, hay una página que se llama Abejas Trabajando, donde hay una lista de apicultores que comercializan directamente su miel. Mira, hace poco de los compañeros de apicultores, estamos en la Organización Nacional de Apicultores, que me dio en el cargo de presidir el consejo directivo, entonces tratamos de coordinarnos, mantenernos informados, ¿no? Cada vez hay menos apicultores, cada vez hay menos colmenas. La carta abierta que mandamos a la presidenta y que ahora leyó Aristegui y que era tanto a la presidenta y al pueblo de México porque sentíamos agotadas las instancias de tocar puertas, ¿no? De si nos reciben, sí tomamos acuerdos, pero, o sea, esa es la tensión, ¿no? Te reciben, toman acuerdos y ahí quedan los acuerdos. Entonces está diciendo cada semana, oye, ¿y qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues es como, lo sentimos como una estrategia de desgaste. Pero bueno, entonces me decían los compañeros, bueno, si tuvieras a la presidenta 2 minutos enfrente de ti, ¿qué le dirías para engancharla en el tema, para que le interesara a las abejas? ¿Qué le dirías? Y bueno, he estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le diríamos? Somos apicultores, criamos abejas. Las abejas son muy importantes porque son bioindicadores, son polinizadores de nuestros alimentos, están en crisis, tenemos muerte masiva de abejas por usos de agroquímicos. Estamos viendo problemas de viabilidad en la vida, en la reproducción de las abejas, que estamos seguros que pasan los demás y que estamos seguros que tenemos alimentos contaminados. Incluso esa carta abierta la documentamos con trabajos de investigación de laboratorio, de nuestros dichos, de lo que estamos viviendo, y queremos sobrevivir. No queremos que la apicultura desaparezca. Tenemos 2 caminos. Uno, desaparecer en silencio, como han desaparecido otros oficios de los que hacían huaraches, los que hacían zapatos, los que hacían ropa, los que hacían pan, que antes había en todas las comunidades como había la apicultura, o continuar hasta donde dé diciendo lo que está pasando. Obviamente el camino que escogimos es decir qué es lo que está pasando, decir aquí hay un foco rojo, no solo para Apis mellifera, sino para todos los demás insectos, hay una alteración y si bien no solo es en Querétaro, en el país, es en el mundo, tenemos que hacer algo. Estados Unidos, de acuerdo a los informes que de este año, del invierno de este año, están hablando de pérdidas de entre 60 y 80% de colmenas. Estados Unidos, que tiene una cultura apícola muy diferente a la de México y que es más una apicultura industrial, donde invierten, donde mueven, y por ejemplo este año, que donde ellos mueven mucho abejas a los cultivos de almendras, a los almendros, pues este año hablan de que no cubrieron con lo que necesitaba el cultivo de almendros. Si las abejas desaparecen, no solo desaparecen las abejas,
desaparecen muchos otros insectos, hay una alteración en el hábitat y obviamente los afectados somos los humanos porque vamos a tener menos posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, es una alarma, es un foco rojo que está en todo el mundo.